¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes, pudiste confirmar algo? Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar, se me pasó. Sería interesante saberlo. Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc. Josecho Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA. ¿Y los demás nada? Digo que si los demás están limpios, tampoco violencia callejera, anarcas, etc. Lo vuelvo a mirar, pero creo que no. Cago en la puta. Alguno tiene que ser chungo. Vamos a ver. Mira con ojos atentos. ¿Y de los otros qué? ¿No me mandas nada? El cabrón de Germán me dice que esta tarde porque quiere mirar los 69. Se saca, pero hay que mirar uno a uno y claro, deja rastro. Ya es por la tarde, ¿qué hay de lo mío? Estoy apretándole, está acojonado y yo no puedo dejar rastro. Joder, ¿no hacer honor a tu fama? Bueno, algo haremos. En el día de ayer, El País confirmaba, mediante el acceso a los informes policiales de la causa sobre la así llamada Policía Patriótica que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, lo que ya adelantaban hace unos meses los WhatsApps publicados por Diario.red entre Francisco Martínez, el número 2 del ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional. A saber, que el PP de Mariano Rajoy utilizó de forma ilegal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para espiar a unos 69 diputados de Unidas Podemos. Así, y tal como publica El País, decenas de agentes accedieron sin orden judicial a los datos privados de 69 representantes de la soberanía popular en centenares de ocasiones con el objeto de buscar cualquier tipo de material susceptible de escándalo que permitiera alterar de forma espuria la opinión pública, evitando la posible formación de un gobierno de coalición entre los morados y el PSOE y amañando así cualquier futuro proceso electoral. Pero ojo, sería un gravísimo error analítico pensar que las únicas responsabilidades en toda esta operativa golpista contra el sistema democrático son las responsabilidades policiales, políticas y judiciales. Nadie debe olvidar que en ningún caso el objetivo de las cloacas era el de producir sentencias condenatorias. Al fin y al cabo, no había absolutamente nada detrás de las acusaciones. De hecho, y como se puede ver en los WhatsApp publicados por Diario.red, ni siquiera el espionaje ilegal a 69 personas fue capaz de arrojar el más mínimo elemento para imputar a ninguna de ellas delito alguno. El objetivo principal de las cloacas, y esto se puede apreciar perfectamente en la mayoría de las comunicaciones intervenidas, era alimentar páginas y páginas de periódicos y horas de radio y televisión con noticias falsas. El espionaje ilegal, el robo de terminales móviles, la fabricación de informes policiales falsos, el inicio de procedimientos judiciales sin pruebas, nada de ello habría tenido efecto alguno si Fernando Lázaro no hubiera publicado en El Mundo una y otra vez la basura que le suministraba la cloaca, si Eduardo Inda no hubiese hecho lo propio en OK Diario, si Antonio García Ferreras no hubiese dicho aquello de es demasiado burdo pero voy con ello, como hizo con el bulo de Granadinas y con tantos otros más, si Ana Terradillos no hubiese publicado en la cadena SER el falso informe PISA, si el ABC no hubiera publicado la infamia de relacionar Podemos con ETA, si en definitiva decenas de periodistas y tertulianos corruptos no hubiesen repetido durante años desde los principales cañones mediáticos del país la materia fecal que fabricaban las policías patrióticas, los jueces prevaricadores y el resto de delincuentes como los que ayer protagonizaban las páginas del País. Para que cualquier análisis de lo ocurrido tenga la más mínima solvencia intelectual, es indispensable poner en primer plano que las cloacas fueron, sobre todo, mediáticas. Hoy en La Base hablamos del espionaje a Podemos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Hoy en La Base hablamos de espionaje en la cuarta economía de la zona euro. En fin, tremendo. Pau Aragón, ¿qué nos traes? Pues vamos a ver esas informaciones que ha sacado El País que confirman lo que ya veníamos augurando, que Podemos pues se espió a muchas personas. Manu Levín, una vez nadando entre mierda mediática. Mucha escatología en el programa de hoy. ¿Qué tal, Pablo? En fin, el daño ya está hecho, pero quizá cabría exigir que no hubiera impunidad. Lo que pasa es que yo creo que hay varios elementos en la realidad que indican que va a haber impunidad. Vamos a analizar cuáles son, a mi juicio. Hoy vamos a contar con uno de los abogados de Podemos que está en esta causa, con Gorka Belli. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera.
Bueno, pues la Policía Patriótica del Partido Popular espió por orden del Ministerio del Interior, entonces bajo el gobierno de Mariano Rajoy, a 69 diputados y diputadas de Podemos durante casi un año entre 2015 y 2016, con el objetivo de poder atacar, desacreditar y acabar con la formación. Ayer El País publicaba que las pruebas documentales por fin habían llegado a la Audiencia Nacional, pruebas que casi una década después acreditarían el rastreo masivo, entre comillas, y sin aval judicial a través de cientos de consultas en bases de datos policiales que el cuerpo habría llevado a cabo contra los y las parlamentarias del partido. Dice El País, cito, que la operación policial, ahora documentada, se enmarca dentro del interés del por entonces número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en sus conversaciones de enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, en buscar datos que dañaran la reputación de los recién elegidos diputados de Podemos. Así se deduce, dice El País, de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen. El espionaje policial ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para sustraerle documentación sobre la financiación bajo sospecha de la formación conservadora. Bueno, esos WhatsApp de las cloacas ya los hicimos públicos nosotros en diario.red a finales del año pasado. Efectivamente, y se corresponden a la tarde del 30 de enero de 2016, apenas unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara ante el Comité Federal del PSOE su intención de conformar una mayoría para gobernar. Para esa mayoría habría necesitado contar con Podemos y casualmente, muy poco después de esa intervención pública que parecía amenazar con sacar a Rajoy de la Moncloa, tuvo lugar esta conversación. ¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes, pudiste confirmar algo? Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar, se me pasó. Sería interesante saberlo. Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc. Josecho Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA. ¿Y los demás nada? Digo que si los demás están limpios, tampoco violencia callejera, anarcas, etc. Lo vuelvo a mirar, pero creo que no. Cago en la puta. Alguno tiene que ser chungo. Vamos a ver. Mira con ojos atentos. ¿Y de los otros qué? ¿No me mandas nada? El cabrón de Germán me dice que está tarde porque quiere mirar los 69. Se saca, pero hay que mirar uno a uno y claro, deja rastro. Ya es por la tarde, ¿qué hay de lo mío? Estoy apretándole, está acojonado y yo no puedo dejar rastro. Joder, ¿no hacer honor a tu fama? Bueno, algo haremos. Alguno tiene que ser chungo, le decía el ex número 2 del ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, al mando policial. Bueno, lamentamos haberles hecho perder el tiempo y que todavía casi una década después, ya a pesar de haber desplegado todos y cada uno de los recursos del Estado, el régimen de los medios de comunicación a su servicio, la policía patriótica, sus jueces afines, no hayan encontrado nada. Quizá porque a pesar de las perpetuas campañas de lawfare, de los montajes mediáticos burdos y de los rastreos y espionajes masivos, no había nada que encontrar. Tampoco pasa desapercibida esa insistencia que escuchábamos ahí en que no se podía dejar rastro, aunque lo cierto es que no sé si lo han hecho del todo bien, no han sido tan finos. Pero, claro, decían que no se podía dejar rastro porque se trataba de un espionaje absolutamente ilegal al servicio de un partido político en el gobierno, utilizando para ello a la policía. Poca broma. La cosa es que aún así parece que sí dejaron rastro, bastante rastro además, y a raíz de todo esto Podemos presentó una querella y este febrero el juez Santiago Pedraz abrió una investigación. De lo que informaba ayer entonces El País es justamente de que ese rastro pues sí que existe a mansalva y ya está en manos del juez remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En ese informe, con fecha del 8 de julio, dice El País, se detallan cientos de consultas sobre los 69 diputados de Podemos en bases de datos policiales, Argos, Sindepol y otras, consultas sin ningún motivo aparente y sin amparo judicial. Esas bases de datos permitían conocer los antecedentes policiales de las personas investigadas, el contenido de las diligencias policiales que afectaran a los espiados, sus viajes, alojamientos o vehículos y otro tipo de información. Era un espionaje destinado a rastrear en la vida de los 69 parlamentarios de Podemos. En concreto, informa El País a Pablo, que le tenemos aquí, le hicieron 121 búsquedas entre el 7 de enero de 2015 y el 29 de diciembre
de 2016 desde 39 usuarios distintos en 4 bases de datos diferentes, con las palabras hospedería, joyas, avión y barcos en esas búsquedas. Joyas, barcos, yates, se cree el ladrón. Que todos son de su condición, ¿verdad, Paula? Parece ser que sí. Bueno, Irene Montero, por su parte, fue víctima de espionaje con 28 búsquedas a través de 18 usuarios de la policía durante más de 6 meses. Ione Belarra, de 13 búsquedas a lo largo de 10 meses. Íñigo Errejón, de 14 búsquedas durante casi un año. Yolanda Díaz, de hasta 401 búsquedas por parte de 230 usuarios. Y así con los 69 diputados y diputadas de Podemos, según El País, y según el diario.es, serían 55 diputados. También, según el diario.es, existen un total de 55 ficheros donde aparecen casi 7.000 consultas realizadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y algunos también de la Guardia Civil. El espionaje se extendió por 57 comisarías de todo el país y abarcó desde unidades especiales a patrulleros. Si esto es lo que entienden por no dejar rastro, ¿cómo será lo que desconocemos en lo que de verdad no hayan dejado rastro, verdad? Totalmente, no me lo quiero ni imaginar, pero bueno. La clave aquí también reside en entender que la gravedad de estos espionajes no se limita a los espionajes en sí, ¿no?, que ya superan de por sí todo lo imaginable. El punto es que todo ese acoso y derribo para evitar que Podemos pudiese formar parte del gobierno estaba, sobre todo, orientado a poder orquestar una campaña de descrédito mediático para dañar irreparablemente la imagen del partido de cara al electorado. Nada nuevo bajo el sol. Para ello, como siempre explicamos, los medios del régimen debían ser cómplices necesarios de toda esa operación corrupta. No servía solo con encontrar algo chungo de la gente de Podemos, algo chungo que no tenía por qué ser especialmente delictivo, como ser anarcas, por ejemplo, decía este tipo. Lo importante aquí era tener munición para poder difundir informaciones, entre comillas, que hicieran daño a la formación política. Por cierto, recordemos qué pasó después de todo esto y de que no encontraran nada, pues que se lo inventaron, aunque fuera burdo. Diario Red publicó también que Fernando Lázaro, redactor jefe de El Mundo, le pidió a Martínez, el 2 de Fernández Díaz, en Interior, que le filtrase información policial sobre los diputados y diputadas de Podemos para poder elaborar una historia de todos. Sería cojonudo, dijo, vamos a recordarlo. Estimado, circula un listado de diputados de Podemos con antecedentes policiales y judiciales. ¿Te suena? Sí, pero no lo he confirmado. No me fío. Ya. Por eso te pregunto, hacer una historia de todos sería cojonudo. Bueno, y la cosa es que esto no fue algo puntual. Más WhatsApps entre Francisco Martínez y Fernando Lázaro evidenciaban que ambos estaban coordinados y mantenían conversaciones frecuentes sobre cómo organizarse para derrocar a Podemos y evitar su entrada en el gobierno. Recordemos una más. Dale al play, Xavi. ¿Cuándo sale? ¿Finde? ¿Lunes? Bien. Cojonudo. ¿Cuándo atacas? Lunes. Algo así como la Fundación de Podemos asesora a Venezuela contra las informaciones de la prensa española. Eso está muy bien. A 3 columnas. Por abajo, en portada, la Fundación afín a Podemos rastreaba la prensa para Chávez. Emojis de aplausos. Sí, ya quiero más. Ja, ja, ja. En fin, se coordinaban al nivel de informarse del número de caracteres de la pieza. En fin, parece como si Martínez fuese el director del periódico al que Lázaro tuviese que mantener informado de cada detalle. Bueno, y en mitad de todo este escándalo y de toda esta vorágine, habrá quien se imagine que el PSOE habrá tomado serias cartas en el asunto, ¿no?, dado el compromiso inquebrantable de Pedro Sánchez, hombre profundamente enamorado de su mujer y de la democracia, contra el lawfare y contra los montajes de descrédito a los adversarios políticos, la máquina del fango, ¿verdad? Pues por lo que parece, el PSOE es todavía como ese meme en el que haces así con un palito y le dices, haz algo, ¿no? Porque no han dicho nada de que vayan, por ejemplo, a replantearse lo de pactar con el Partido Popular la renovación y la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma para la que cuentan con el apoyo de absolutamente ninguna de las fuerzas que sostienen al PSOE en el gobierno. Pero es que ya también hay que decir que les escuchamos decir el otro día en boca de Patxi López que gracias a esta reforma y a este pacto, o sea, a esa gran coalición PP-PSOE, la justicia por fin irá a pleno rendimiento. Y hoy López ha reaccionado a todo esto tachando de impresentable el espionaje, pero señalando en lo relativo a su pacto con el PP que
no había que mezclar churras con merinas. Una justicia a pleno rendimiento en democracia pactada con el Partido Popular, el partido que cuando está en el poder utiliza a la policía para espiar a adversarios políticos y se coordina con grandes medios de comunicación para difundir bulos. Esto es como cuando en misa toca darse la paz, que cada uno estrecha la mano de quien le pilla más cerca, supongo. En fin, gracias, compañera. La policía no es la policía privada mía, es evidente. Es que en España ni hay policía privada ni hay policía política. En otros países sí, ¿eh? Pero en España, desde luego, no hay ni policía privada, hay seguridad privada, que es otra cosa. No hay ni policía privada ni policía política. Faltaría más. No tengo nada que contradecir en ese sentido, ¿eh? Y por supuesto que sería muy grave si eso fuera así. Sería muy grave si eso fuera así. Faltaría más. En fin. Manu Levin, adelante. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Al margen de la investigación, el resultado político es irreversible. Es difícil, casi imposible, que se repita un fenómeno de aluvión como fue Podemos. El exterminador hizo bien su trabajo. Esto tuiteó esta mañana el coordinador de política de El Salto, Pablo Elorduy, tras conocerse este escándalo. Más allá del pronóstico a futuro que hace Elorduy sobre la casi imposibilidad, dice, de que se repita un momento de politización masiva y de cambio como el que sucedió en los años que siguieron al 2014. Yo ahí elijo ser un poco más optimista. Efectivamente, como él dice, el daño ya está hecho. La herida que le provocó a la voluntad de cambio de millones de personas en España el accionar de esta mafia política, mediática, judicial y policial fue profundísima y sigue sangrando a día de hoy. Ojo, es importante recordarlo, vamos a hacer una vez más hoy, que en realidad no encontraron nada. Es decir, la policía política que montó el PP para destruir a Podemos espió a todos y a todas las diputadas del Grupo Parlamentario Confederal, del primero al último, durante 2 años, y no encontró absolutamente nada. ¿Se imaginan lo que pasaría si la policía les hiciera una investigación prospectiva a ver qué pesca a todos los diputados del Partido Popular? Se saturarían los juzgados hasta el final del siglo. Ahí no habría justicia a pleno rendimiento, ¿no? Bueno, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. En 2 años de espionaje indiscriminado y masivo a todos los cargos públicos de Podemos, no encontraron nada, como decíamos, y entonces, como también decíamos, pues se lo tuvieron que inventar, claro. Por eso, todo este escándalo del espionaje, más allá de las cosas concretas que buscarían y que no encontraron, lo que revela es una voluntad muy clara por parte de esta mafia de destruir como fuera, por medios ilegítimos, ilegales o los que hiciera falta, a ese partido que había nacido de las plazas y que podía ganar las elecciones y que podía gobernar en España. Y lo que revela es que en este país ha habido una acción corrupta, concertada y organizada, una a todas luces organización criminal, entre la derecha política, los grandes medios de comunicación, la cloaca judicial y altos mandos policiales. Democracia plena, le llaman. Simplemente vamos a recordar un ejemplo, solo uno, de las cosas que finalmente se tuvo que inventar esa organización criminal tras no haber encontrado nada en su espionaje ilegal y que fueron propagadas cuidadosamente por todos los grandes medios de comunicación de esta democracia plena. Dale, Xavi. Y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos. En el documento, firmado en 2008 en Caracas por el entonces ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, se autoriza el pago de más de 7 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, germen de Podemos. Nosotros lo que decimos es que son 6.700.000 dólares, lo que tenemos comprobado. Nosotros tenemos la firma de Hugo Chávez en ese documento en el que se concede ese dinero a estos señores, y en ese documento figuran 3 nombres con sus apellidos. Uno es el de Pablo Iglesias, otro es el de Juan Carlos Monedero y el tercero es el de Jorge Bestringe Rojas. Hugo Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas. Entregó el dinero a la Fundación CEPS de Podemos con el objetivo de propiciar cambios políticos afines a su gobierno en España. Los supuestos vínculos entre el gobierno de Venezuela y Podemos vuelven a salir a la luz a través de un documento oficial de 2008 en el que se revela que Hugo Chávez pagó al menos 7 millones de dólares a la actual cúpula del Partido Morado con el objetivo de extender el movimiento bolivariano en España. Vosotros apuntáis a que el gobierno de Venezuela ha seguido financiando a Podemos, ha financiado a Podemos cuando Podemos ya existía.
$6.700.000 es el dinero que el gobierno de Hugo Chávez habría pagado a Podemos, una información que hoy publica OK Diario y que estrecharía aún más la relación del partido de Pablo Iglesias con el gobierno de Venezuela. El documento que hoy publicamos es un documento elaborado por el ministro del Poder Popular para las Finanzas, es decir, el equivalente al ministro de Economía, da en la clave, porque lo que le dice en ese documento en el que le pide a Hugo Chávez permiso para pagar hasta 7 millones de euros es que las asesorías no lo son todo, ni mucho menos, sino que hay un párrafo mágico, un párrafo fundamental de unas 60 palabras en la que dice que con esas asesorías en realidad lo que se va a pagar es a una serie de líderes y a una serie de formaciones políticas de la izquierda que van a crear una serie de cambios en España para que sean más afines al bolivariano, ¿no? Qué recuerdo es todo esto, ¿verdad? Pero no olvidemos que, tal y como demostraron los WhatsApp de las cloacas que publicó Diario Red, el gobierno de Rajoy, a través de su policía política, llegó a ofrecer una nueva vida a un exministro de Venezuela si colaboraba en un montaje contra Podemos. Y de ahí vino toda esta basura, ¿no? Vamos a recordar esos WhatsApps también. Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida y les protejamos. Ese es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. Venga el gobierno que venga, da igual. ¿Me entiende lo que quiero decir? Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, es que se lo van a tener que comer. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la mar. Mejor para todos. Acá siempre había unas iniciales del funcionario que lo redactó. Aquí no lo veo por ninguna parte. En el caso mío aparece mi firma, pero no aparece el nombre abajo. Normalmente eso siempre iba acompañado por un sello del despacho, que no está acá. Y en el caso de la firma del presidente, como verán, con mandato del presidente. Y luego el nombre del presidente iba aquí abajo. Él no aceptaba este tipo de errores. Si es que estos pagos se produjeron o no se produjeron, no puedo confirmarlo. Yo hoy, una declaración aquí. No me siento preparado para una declaración. La cuestión aquí es la siguiente, que a nosotros todo esto nos da igual. Si el documento, si es bueno, si es malo, si tal, mis compañeros que están aquí trabajan sobre otras realidades. Eso es lo único que nos vale a nosotros. Si el documento es bueno, si es malo, si es que no hay mejor prueba que ellos hayan dicho que en absoluto son esas cantidades. O sea, desde que dicen eso, ya usted no se preocupa si es su tema. Nos da igual si el documento es bueno o no es bueno, es irrelevante que sea una bazofia, eso es lo de menos. La clave son las portadas y los telediarios que se van a abrir con lo que usted diga. ¿Cómo es posible que este señor siga siendo inspector de la policía, que lo sigue siendo, y no esté en la cárcel? ¿Cómo puede ser, verdad? Es alucinante. Y ese es precisamente el punto sobre el que creo que podríamos enfocarnos hoy, porque el daño en términos políticos, como decía Lorduy, ya está hecho, pero si algo se podría hacer hoy es exigir que no haya impunidad, ¿verdad? Que no haya impunidad, porque si hubiera la más mínima justicia en España, absolutamente todas las personas que participaron en esta cacería ilegal, desde el expresidente Mariano Rajoy hasta el último agente de policía que espió a un diputado o a una diputada, y que no me vengan con la obediencia debida, pasando por mandos policiales, ministros y periodistas, deberían ir a prisión y no volver a pisar la calle en muchos años. Y, por supuesto, deberían ser inhabilitados de por vida para ejercer ningún tipo de cargo público. Eso sería, insisto, lo mínimo que debería suceder en este país, aparte, por supuesto, de indemnizaciones y reparaciones al partido y a sus dirigentes, reparaciones económicas y mediáticas. Pero, ¿sabéis qué? Que no va a suceder. Va a haber impunidad, lamentablemente. Yo, al igual que, como decía antes, elijo ser optimista sobre las posibilidades de que encontremos colectivamente nuevos caminos para el cambio político en este país, soy absolutamente pesimista, realista habría que decir quizá, sobre las probabilidades de que haya algún tipo de castigo para la mafia que ha hecho la guerra sucia contra Podemos durante años y años y años. Y hoy hay unos cuantos elementos en la realidad en los que cabría fijarse para llegar a esta triste conclusión, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer brevemente. La primera prueba del algodón de que seguramente aquí no va a pasar absolutamente nada son las portadas de los periódicos del día de hoy. Al día siguiente de conocerse el que, sin ninguna duda, es uno de los más graves escándalos de espionaje y de
persecución judicial, policial y mediática contra un partido político legal en toda la historia de las democracias, de las falsas democracias en todo el mundo, un caso que deja el Watergate como un juego de niños, resulta que estas son las portadas de la prensa hoy. Solo El País y La Vanguardia tienen esta noticia como uno de los asuntos de sus portadas y no como la noticia principal, aunque dentro de eso El País le da algo más de relevancia que La Vanguardia. Todos los demás diarios en papel, El Mundo, ABC, La Razón, El Periódico, no dicen ni una sola palabra en sus portadas sobre, insisto, uno de los mayores escándalos de espionaje ilegal contra un partido político legal de toda la historia, no de España, sino del mundo. Lo primero que debería suceder para que no hubiera impunidad y los responsables de tanta infamia tuvieran que rendir cuentas sería que hubiera un escándalo mayúsculo en los medios de comunicación, pero que hay una enorme bola del desierto. ¿Eso qué quiere decir? Que la prensa española es, ante todo, prensa corrupta. Y con esto tiene que ver también la segunda prueba de que aquí no va a pasar nada, que es ver cuál sigue siendo la composición de los principales platós de televisión de este país. Hoy, en Telecinco de Mediaset, teníamos a Ana, Informe Pisa Terradillos, flanqueada por Eduardo Inda, Antonio Caño e Isabel San Sebastián. Y en La Sexta, de A3 Media, por supuesto, es muy burdo, pero sigue yendo con ello cada mañana Antonio García Ferreras, todos en sus marcas. La verdad es que cuando una ve esto llega rápidamente a la conclusión de que las máximas figuras de esta organización criminal que ha operado en España van a disfrutar lo más posible de la más completa impunidad porque continúan ocupando además los principales resortes del poder en este país y en este caso del poder mediático también. La tercera prueba de la impunidad que nos espera es que el PSOE ha pactado repartirse el Consejo General del Poder Judicial con la misma derecha judicial que ha protagonizado la persecución contra Podemos en nombre de España, dando así carta de naturaleza al lawfare. Ese pacto tiene muchísimas implicaciones, pero una de ellas, una muy importante, es que al PSOE y a su ecosistema mediático ya no les interesa que la corrupción judicial sea un tema de agenda en España, porque acaban de legitimarla. Y claro, ahora mismo, pues que medios como la SER o El Plural, por ejemplo, se dedicaran a criticar y a poner en agenda la corrupción judicial sería darse patadas en su propio culo, ¿no? Así que no podemos esperar que lo hagan. Se pasaron años diciendo que denunciar el lawfare y el golpismo judicial era inaceptable. Después ellos se pusieron a denunciar el lawfare y el golpismo judicial durante los 15 días que duró el teatrillo de Pedro Sánchez y ahora pues ya han vuelto a la posición inicial. Por eso el pacto bipartidista para repartirse el Consejo General del Poder Judicial también contribuye y contribuirá a la impunidad a todos los efectos, también a la impunidad mediática. Efectivamente. Y al final, ojo, porque no es solo ni siquiera tampoco en el poder mediático. En el poder judicial también siguen todos en sus marcas. Los García Castellones, los Peinados, los Aguirres y en la policía 3/4 de lo mismo. Una de las cosas que hemos sabido a raíz de esta noticia, lo contaba antes Paola, es que el espionaje a Podemos no fue cosa de 4 altos mandos fascistas y corruptos. Participaron de una forma o de otra hasta 57 comisarías de policía, incluso coches patrulla de los que ve uno por la calle. Imaginemos entonces la cantidad de agentes y de funcionarios policiales que estuvieron implicados de una u otra manera en este escándalo. Este dato nos dice que para que no hubiera impunidad y sobre todo para garantizar la no repetición de esto, habría que hacer una verdadera limpieza a fondo en la justicia y en la policía, ¿no? Pero a fondo en plan prejubilaciones a lo bestia por cientos o por miles y convocatoria de oposiciones masivas. ¿Que pagarían justos por pecadores? Pues alguno que otro sí, sin duda, pero ¿y si no qué? Sobre todo porque, salvo minoritarias excepciones, no estamos viendo que dentro de la policía o de la justicia esté habiendo movimientos relevantes de sectores democráticos que estén saliendo a denunciar a sus compañeros corruptos. Lo que sigue habiendo es corporativismo. Y esta es, sin duda, otra prueba de que aquí no va a pasar nada, más allá de que, en el mejor de los casos, pueda haber alguna cabeza de turco. Esa sería la cuarta prueba, efectivamente. La quinta, al hilo de esto, es a quién se le sigue arrojando a la cara el significante autocrítica, a quienes fueron víctimas de la violencia y de la persecución desde el mismo corazón del Estado. Mientras eso siga siendo así y en este país no veamos a jueces, a policías y sobre todo a periodistas, a muchos periodistas, tomar la palabra para decir públicamente tenemos que hacer autocrítica porque hemos participado en una operación corrupta, antidemocrática, ilegítima y criminal de destrucción de un partido político perfectamente legal, mientras eso no suceda, no cabe esperar absolutamente nada en términos de que esto no se repita. Porque además, y creo que es importante recordar esto hoy para entender bien de qué va esto realmente,
La cosa no es ni siquiera ya que no haya impunidad o que no se repita pensando así a futuro. Es que esto sigue pasando en estos mismos momentos y no me refiero solo ya a Podemos, que también. ¿Cuántos casos de agentes de policía infiltrados en movimientos sociales y organizaciones perfectamente legales y sin antecedentes de ningún delito hemos conocido en los últimos meses, revelados por las investigaciones de medios como El Salto o como La Directa? Yo entiendo que a veces se diga y que digamos que el problema aquí no es que esto haya sido contra Podemos, sino que ha sido contra la democracia. Es verdad, pero a mí a veces me parece ese un juicio injustamente generoso, no solo por seguir llamando democracia a esta basura, sino porque esto no es una campaña contra el sistema, es una campaña del sistema, de las mismas entrañas del sistema, contra Podemos, sí, y contra la izquierda abertzale durante muchos años, por ejemplo, y contra los movimientos sociales, y contra cualquier colectivo organizado que plantee cualquier mínima defensa de los intereses de las mayorías sociales. Esto es lo que es. Democracia plena cuando estén todos en la trena. Por cierto, qué calladitos están hoy algunos periodistas supuestamente antifascistas que se sientan en las tertulias de A3 Media y Mediaset, ¿verdad? Qué calladitos. Gracias, Manu. Lo que se hizo estaba fuera de la legalidad. Y si estaba fuera de la legalidad, probablemente lo afirmo, hay reproches penales en este sentido. El problema es, decía en Harvard, esto es un escándalo. Sí, un escándalo conocido, en donde, por cierto, ha participado en esa cacería política mucha gente, no solamente la policía patriótica y algunos jueces de las togas pardas. No, han participado muchos periodistas, muchos medios de comunicación y una parte muy importante de esta sociedad ha participado en una auténtica cacería contra una fuerza política democrática que es Podemos. Y Podemos está como está. O sea, ¿quién rezarse ahora mismo a Podemos de todo el mal que se le ha hecho por los aparatos del Estado y por los paraaparatos del Estado? Bueno, hoy nos acompaña Gorka Bellé, abogado de Podemos. Gorka, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Como abogado, ¿crees que puede haber policías o responsables administrativos que sean condenados y eventualmente puedan ir a prisión por estos hechos que que nosotros ya conocíamos desde hace tiempo y habíamos publicados, pero que, digamos, están apareciendo en periódicos más relevantes? Bueno, los conocíamos evidentemente, nos habíamos querellado ya por octubre del 2023. Las noticias de ayer pues realmente lo vienen sino a reforzar esos indicios de los que ya hablábamos en la querella. Los indicios eran muy importantes, es que además también se publicaron los chats sobre las maniobras que se hacían. Yo os he escuchado con mucha atención, os entiendo perfectamente también el mensaje y que es absolutamente razonable también pensar que en algún momento dado puede producirse cierta impunidad porque ha ocurrido, ¿no? Porque efectivamente eso ha ocurrido en varios casos, pero como abogados y abogadas personados en la causa, como acusación particular, no concebimos otra cosa que la autoridad judicial no mire para otro lado, ¿no? Es decir, son indicios muy reforzados, son indicios de que se han hecho búsquedas indiscriminadas, otras búsquedas muy dirigidas y además con chats que confirman que efectivamente eso es así. Y, por tanto, desde nuestra posición como profesionales de la abogacía, no podemos concebir que las autoridades judiciales vayan, si nos permitís, darse mus en esta situación, ¿no? Entendemos que, además, ya hubo una visión en la querella, no han sido pasos fáciles. Esto viene de lejos y se han ido dando pasitos poco a poco y en una instrucción se van a ir sacando otros indicios o puede otros contraindicios. Y eso eventualmente creemos que sí puede llevar a una situación por lo menos de apertura judicial y eventualmente también de posibles condenas por los hechos que supuestamente se han producido. Ojalá. Paola. Hola, muchas gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, para que profundicemos un poco más, ¿cuáles son para vosotros las principales claves de este proceso que instruye ahora mismo el juez Pedraz, para que nos entienda todo el mundo? Sí, pues es muy importante lo que pasó ayer porque realmente cuando recibimos la información de la policía, claro, es una información en bruto, ¿no? Es una información con muchísimos datos. Es evidente también que es una información que viene también de la propia policía. La tentación a pensar que no va a ponerlo fácil, digamos, la propia policía respecto a posibles delitos que se han cometido en el seno de sus propias organizaciones, pues evidentemente está ahí.
Y ahora esa información se puede ver desde muchos prismas, ¿no? Una tentación que puede haber en ese sentido, y creemos que es muy relevante en este procedimiento, es o una de dos: o es una información que se buscaba de manera sistemática, maniobrada desde arriba, ordenada desde las altas instancias policiales, como se había en los chats, y para poder obtener esa información se podían cometer presuntos delitos de prevaricación, malversación, revelaciones de secretos. Es decir, era una actuación organizada, coordinada, o realmente se trataba de, vamos a llamarlo, pues curiosidades de agentes policiales, aleatoriamente seleccionadas las búsquedas, sin una unidad común de acción, ¿no? Lo primero llevaría pues, a mantener y a reforzar esos indicios de que efectivamente hubo un uso político de la administración pública, en este caso de la policía, para intentar perjudicar a otro partido político, y eso evidentemente también puede incardinarse en delitos de organización criminal, etcétera, y la competencia ahí se mantiene en la Audiencia Nacional y los hechos se siguen investigando, o bien se tratan de hechos aislados que han cometido funcionarios policiales, digamos así, pues bueno, en fin, gente que tenía curiosidad por saber si Pablo Iglesias tenía joyas, o buscaba 120 veces o 600 veces, como en el caso de Juancho López de Uralde, y ahí creemos que va a estar la clave, ¿no? Porque una de dos: se mantiene una unidad sobre los hechos que han ocurrido y una finalidad concreta, o bien son hechos aislados que en su caso incluso podrían ir por otros juzgados distintos, ¿no? Entonces ahí entendemos que es la clave. Nuestra consideración es que de momento hay que investigar más esa información en bruto, pero es evidente que, o por lo menos parece muy evidente en muchos casos, que 120 búsquedas sobre una determinada persona en 2 años, con lo que hemos dicho, hospedajes, joyas, etcétera, o en el caso de Juancho López de Uralde, 600 veces, o en el caso de el que en ese momento era el responsable de finanzas, muchísimas veces también, jueces, etcétera, pues sí que podía tener por lo menos un indicio de que había una orden concreta sobre esas actividades de descubrimiento y de buceo indiscriminado, ¿no? Pero creemos que esa va a ser efectivamente una de las claves del proceso. Buenas tardes, ¿qué tal? Te quería preguntar si cabría también interponer acciones legales contra los periodistas que participaron en estas tramas. Por ejemplo, en uno de los WhatsApps que publicó Diario Red hace algunas semanas se escuchaba a Fernando Lázaro del Mundo, claramente casi pactando titulares y pactando portadas con uno de estos altos mandos policiales. ¿Cabría interponer acciones judiciales también contra la pata mediática de esta trama? Sí, pues en ese sentido nuestra querella también iba en esa dirección. Iba en la dirección de que esto no solamente era una trama política con esa pata política policial, sino evidentemente mediática, porque digamos que era la estación de destino de la información que se quería buscar, ¿no? El hecho de que al final acabara perjudicando reputacionalmente a un partido político en concreto. Y también va en esa línea la admisión de la querella por parte del juez Pedraz. El problema es que ha decidido, a instancias del Ministerio Fiscal, que contra los periodistas no se puede ir por varias razones. Por una de ellas es que no queda claro, bueno, parece que en los chats se le ve cierto entusiasmo, ¿no?, al periodista en sacar a tener información, pero parece que para el juez Pedraz no ha quedado suficientemente claro que realmente estuviera dando una información falsa a sabiendas. Y por otro lado, también apela a su condición de periodistas y de profesionales de la información, y la no revelación de sus fuentes y el derecho a la libertad de información del artículo 20 de la Constitución española, y por tanto los ha dejado de fuera. Es una cuestión que está recurrida, que está pendiente de nuestro recurso, pero de momento eso ha quedado fuera. Y luego también hay otra cuestión que también es un óbice, como decimos los juristas, es un óbice procesal, que es el tema de la prescripción. Muchos de los delitos, como ocurrió también en su momento con el asunto de la cuenta de granadinas respecto del caso Ferreras, son hechos que, en caso de haber sido constitutivos de un delito, estarían prescritos, porque, claro, estamos hablando de hechos ya de 2015-2016. Para el caso de los funcionarios públicos ocurre distinto, porque el plazo de prescripción es mayor, pero para ellos en concreto pues podría alegarse también esa prescripción, con lo cual vamos a decir que de momento está complicado poder ir por esa vía.
Gorka Bellé, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotras. Hasta luego. Gracias. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un clásico, un temazo de La Polla Records. Come mierda. Hasta mañana con La Base Comanche.